El Evangelio de Judas. Es el que entregó a su amigo. Es el que provocó la crucifixión. Y es el que siempre ha sido repudiado. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que traicionó a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de engaño y traición. Judas Iscariote. Oculto durante casi 2000 años, un antiguo evangelio emerge de las arenas de Egipto. Este evangelio cuenta una historia muy diferente. Este relato transforma la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe. Y Jesucristo planea su propia ejecución. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? ¿Es el documento una antigua herejía que debería seguir en su tumba? Existen numerosas historias sobre el hallazgo del Evangelio de Judas, pero la más fiable dice así. Egipto, 1978. A orillas del río Nilo, un campesino, que teóricamente buscaba un tesoro, se mete con cierto recelo en una cueva. En la antigüedad, sus cámaras se habían usado para enterrar a los muertos. Según este relato, el campesino buscaba oro o joyas, cualquier cosa de valor. En lugar de eso, entre los huesos, descubre una caja de piedra. En su interior, un hallazgo inesperado. Un códice. Un misterioso manuscrito encuadernado en piel. El campesino no es capaz de descifrar su arcaico texto, pero sabe que los libros antiguos se pagan bien en el mercado de antigüedades de El Cairo. Un documento tachado de herejía 1800 años atrás. El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. La compradora parece querer toda la colección del egipcio, que vale una fortuna. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a 3 expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Ebel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio.
En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de 3 manuscritos distintos, 2 en griego y 1 en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal. Para el códice, la incapacidad del egipcio para venderlo supone casi un golpe mortal. Se lo lleva a Estados Unidos, donde intenta infructuosamente venderlo a un coleccionista de Nueva York. Frustrado, guarda el antiguo libro en una caja fuerte de un banco. Por increíble que parezca, el códice permanecerá casi 16 años en una caja de seguridad en Hicksville, Nueva York, resecándose, desintegrándose y reduciéndose a polvo. 22 años después, Nueva York, año 2000. La anticuaria Frida Nasberga Chacos poco antes había comprado el mismo códice a un anticuario egipcio. Suiza, 2002. La prestigiosa restauradora de documentos, Florence Darbre, abre la caja que contiene el Evangelio de Judas por primera vez. En 30 años de trabajo, nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado. Para obtener respuestas, Darbre trabajará mano a mano con Rodolphe Kasser, uno de los mejores expertos del mundo en copto, la lengua de los egipcios cristianos, en el que está escrito el documento. Pasarán años recomponiendo fragmentos los cuales cuentan una historia que los primeros padres de la Iglesia tacharon de herejía. Pero incluso en esas condiciones hay una línea que destaca. Es el título. Evangelio de Judas. Algo imposible. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? ¿Qué pasaría si la mayor historia jamás contada fuese narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia? Pero para ser alguien tan tristemente célebre, sabemos muy poco sobre él. Era uno de los 12 apóstoles. Puede que viniera de Judea, no de Galilea como Cristo y los demás. Judas pudo haber sido el tesorero de los apóstoles. Pero si los detalles sobre su vida son confusos, su papel en la historia no deja lugar a dudas. La pésima reputación de Judas se basa en solo 18 pasajes de los evangelios. Judas Iscariote no aparece mucho en el Nuevo Testamento y creo que es porque se le considera una vergüenza. Lo poco que se dice de él es muy siniestro. Se le describe en términos cada vez más despectivos, como el ladrón que roba de la caja del dinero, incluso como una persona influenciada por Satanás. Pero, ¿y si hubiera otra historia sobre Judas Iscariote? Una versión que modificara esa imagen tradicional de su persona. La historia nos confirma que la hay. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Irineo, uno de los primeros y más influyentes líderes de la Iglesia, escribió un mordaz ataque contra un libro que estaba en circulación. Su título, El Evangelio de Judas.
Ese evangelio trataba de la relación entre Jesucristo y Judas y daba a entender que en realidad Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que conocía realmente la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Irineo y otros de los primeros líderes de la Iglesia. Al tacharla de herejía, la borraron drásticamente de la historia y nunca más se supo de ella. ¿O no? En el laboratorio de Suiza, la restauradora Darbe y el traductor Kasser intentan averiguar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. El Evangelio está escrito en 13 papiros, todos por ambas caras. Si un fragmento encaja por un lado, debe encajar también por el otro. Si coges un documento impreso de 9 o 10 páginas y lo rompes en fragmentos minúsculos, tiras la mitad e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta de lo difícil que es el proceso. Quedan aún cientos de fragmentos por colocar, pero lo que han revelado ya es asombroso. Este texto coincide con el documento que Irineo persiguió hace unos 1800 años. La prueba está en una de sus líneas más escalofriantes, en la que Jesucristo le encomienda a Judas su misión de traicionarle. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos compiten por conseguir adeptos. Pero una religión está a punto de destacarse de las demás: el cristianismo. Este periodo inicial del cristianismo no fue como cree la mayoría de la gente. No había una Biblia canónica. En su lugar, distintas versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Al final, no había solo 4 evangelios, había más de 30. El cristianismo se expandió rápidamente, de Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. Los primeros padres de la Iglesia lucharon contra los gnósticos. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu Divino que lo habitaba. Para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno, y Judas un héroe por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe. Y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. El Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años.